Ok, bueno, vamos hoy a dar inicio a la última sesión de web conferencias del curso de Procesos Industriales. Eh, en esta ocasión vamos a hablar acerca del último tema que estamos trabajando en el curso, en la tarea 3, y lo vamos a trabajar también en la evaluación final del curso, y lo estamos trabajando en el laboratorio componente práctico. Entonces, inicialmente vamos a hablar de los procesos de fundición y moldeo. Seguidamente hablaremos de los procesos de deformación plástica. Luego hablaremos de los procesos de mecanizado. Posteriormente abordaremos algunas generalidades de los procedimientos de soldadura. Hablaremos un poco del concepto de Industria 4.0. Y finalmente revisaremos lo que nos pide trabajar la guía de aprendizaje de la tarea 3, que en este momento se está desarrollando, y miraremos también la guía de aprendizaje de la post-tarea, que corresponde a la evaluación final del curso. Eh, entonces vamos a mirar aquí en este esquema eh, todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el curso. Partimos de un material, en este caso es un material metálico. Vimos en temas anteriores que existen diversidad de materiales. Hay materiales metálicos, ferrosos, no ferrosos, materiales plásticos, materiales compuestos, pero básicamente este proceso, que son los procesos metalmecánicos, vamos a partir de un material metálico, ya sea ferroso o no ferroso, el cual puede ser conformado, es decir, se le da una forma según los requerimientos del mercado, de forma primaria por operaciones de conformación por moldeo y fundición, o procesos de conformación por deformación plástica. Dentro de las diversas operaciones de conformación por deformación plástica existen muchas. Vamos a mirar las principales, como son la forja, la extrusión, laminado y trefilado, entre otras. Una vez nosotros ya conformamos de forma primaria ese material, posteriormente lo sometemos a un mecanizado para darle las dimensiones finales y el acabado superficial que nosotros requerimos, y si es necesario, pues lo sometemos a operaciones de soldadura si toca hacer una unión de partes aplicando calor. Y posterior, bueno, estas operaciones de mecanizado se pueden hacer con un torno, con una fresadora, una cepilladora, un taladro o una serradora, que vamos a mirar en esta sesión algunos conceptos básicos de estos procesos de mecanizado, donde hay pérdida de material en forma de viruta. Y finalmente ya el material conformado y mecanizado, podemos someterlo a tratamientos térmicos para mejorar sus propiedades. Ya el tema de tratamientos térmicos solamente lo menciono acá para que eh, nosotros sepamos que esos tratamientos térmicos se le pueden aplicar a un material mecanizado, pero no hace parte del contenido del curso. Entonces, inicialmente, eh, vamos a hablar sobre los procesos de moldeo y fundición de metales. Inicialmente vamos a hablar sobre la fundición y moldeado. Básicamente en este proceso partimos de un material inicial, el cual se calienta lo suficiente para ser transformado en un líquido o llevarlo a un estado altamente plástico. Luego se vierte o es forzado a fluir en una cavidad de un molde para dejar que se solidifique, y tomando de esta manera una forma igual al de la cavidad. Aquí hacemos o nombramos este Tutor, proceso. Dígame. qué pena, es que sigue en la diapositiva del índice, o no sé si es que de pronto es mi internet.
Creo que es el tuyo, compañera, porque está donde dice fundición y modelo. Moldeo. Fundición y moldeo, estamos ahora mismo en Ah, esta. ok. Voy a refrescar la Sí, página. igual yo estoy monitoreando acá porque estoy conectado también por el móvil, precisamente para mirar que lo que esté presentando corresponda a lo que ustedes ven. Te sugiero revises, como dice tu compañera, tu conectividad. Bueno, sigamos. Entonces, estamos hablando de las operaciones de fabricación por fundición y moldeo. Entonces, volvemos a repetir, partimos de un material inicial que es calentado hasta volverlo líquido, y luego este material líquido que está a altas temperaturas es vertido, forzado a fluir en una cavidad o de un molde para que luego que se enfríe, este se solidifica y toma la forma igual a la de la cavidad. Aquí hablamos de fundición, que es el nombre usado para los metales, y moldeado es el término de uso común para plásticos. Bueno, sigamos acá. Bueno, nosotros partimos de un molde. Vamos a partir de un molde y este molde parte de un modelo, que es una forma que es usada para preparar y producir la cavidad en el molde. El diseño de este molde debe ser lo más simple que sea posible, y tiene en esencia este modelo la forma de la pieza que se va a fundir y con unas formas para bebederos. Este modelo generalmente está en dos piezas, una que es una semicaja superior y la otra que es la semicaja inferior, como observamos en la diapositiva. Esto se hace para que estas piezas puedan ser removidas por separado y evitar que se destruya el molde al hacer la operación de desmoldeo. Creo que alguien tiene un micrófono abierto. Por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Ok. Bueno. Entonces, sigamos acá en la fabricación del molde. El material más utilizado y el más económico es la madera, ya que se encuentra fácilmente en el mercado. Esta madera debe estar casi seca, con 5 a 6% de humedad, para evitar que se fuerce o se formen grietas, lo que ocasionaría una distorsión en el molde final. Cuando ya estamos trabajando con un número de piezas alto, utilizamos modelos de metal hechos de aluminio, magnesio, que pueden estar sueltos o empotrados en soportes para modelos. También podemos utilizar los modelos de yeso, que son fáciles de elaborar, pero tienen la desventaja de que son quebradizos. Y también podemos utilizar modelos en plástico, pero básicamente lo que nosotros vamos a estudiar acá es el modelo de la fabricación o la fundición en arena. La fundición en arena, ya lo habíamos hablado con anterioridad, consiste en colocar un modelo con la forma de la pieza deseada en arena para crear como una especie de impresión, tal cual como lo estamos viendo en la diapositiva. Le incorporamos un sistema de alimentación, se llena la cavidad resultante con el metal fundido en estado líquido, se deja que este metal se enfríe hasta que se solidifique. Una vez se solidifique, luego del enfriamiento, rompemos el molde de arena y retiramos la fundición. Aquí vamos a usar principalmente arena de sílice, que es económica y es altamente resistente a altas temperaturas, y vamos a utilizar preferentemente la arena sintética. Y comúnmente se le acondiciona antes de su uso mediante aditivos como arcilla, que sirve como aglutinante, arenas de circonio, olivino, silicato de hierro y la cromita. Básicamente les voy a hablar de ese tipo de fundición
hay otros tipos de fundición que no los vamos a describir acá, pero se los voy a mencionar, que también son comúnmente utilizados en la industria, como son la fundición en moldeo en cáscara, la fundición en modelo consumible, la fundición en molde de yeso, la fundición en molde cerámico, la fundición por revestimiento, fundición al vacío, fundición a presión, fundición centrífuga y fundición con molde de CO2, entre otras fundiciones, pero la más utilizada, como ya se lo he mencionado, y la que se usa bastante o comúnmente en Colombia es la fundición en arena, que ya se las describí. Entonces, esto era lo que básicamente les quería comentar sobre la moldeo y fundición de metales. Y vamos ahora a entrar en los procesos de formado de materiales metálicos por deformación plástica. Entonces, aquí vamos a hablar Profe, de qué pena. Es que se escucha mucha interferencia el audio del compañero con su voz. Qué pena. bueno, yo escucho un ruido en el fondo, pero no he podido identificar acá exactamente. Es un estudiante, ya lo silenció Héctor Chicoazuque, ya el estudiante lo silenció. Sí, ingeniero. sí, bueno. Gracias, gracias. Por favor, silenciemos todos los micrófonos más o menos durante una hora que va a durar la presentación y luego sí los podemos abrir todos para que hagamos las intervenciones y las preguntas que necesitemos. Pero sí, por favor, no abramos los micrófonos porque ese ruido me desconcentra a mí y también los distrae a ustedes. Espero que no se vuelva a presentar esta situación. Entonces sigamos con los temas. Estamos hablando ahora del proceso de conformado por deformación plástica. Este es un proceso de formación del metal en el cual un material que está en estado sólido vamos a cambiarle su forma y esto va a ser posible por los esfuerzos mecánicos a los que vamos a someter el material, aplicándole cargas que producen esfuerzos mayores que el límite de fluencia, pero menores al límite de rotura. Entonces nosotros, como estamos viendo en esta diagrama, esfuerzo de formación, todos los materiales tienen una región elástica y una región plástica. La región elástica comprende esfuerzos en los cuales cuando le aplicamos esfuerzo al material y le retiramos el esfuerzo, vuelve a recuperar su forma, la forma inicial. Pero si nosotros seguimos aplicándole esfuerzos al material, vamos a entrar en la región plástica donde ya el material empieza a cambiar de forma. Y esto sucede hasta un límite de esfuerzo donde el material se va a romper o fracturar. Entonces, cuando nosotros hagamos o le apliquemos procesos de conformado por deformación plástica a un material, debemos tener en cuenta la curva de esfuerzo de formación de cada material. Cada material tiene una curva parecida a la que ustedes ven, pero no es unos valores genéricos, sino que cada material tiene unos valores límite para la región plástica, para la región elástica, para la región plástica y para los esfuerzos de fractura. Entonces, importante que tengamos en cuenta este comportamiento de los materiales cuando les aplicamos un esfuerzo para deformarlo, en este caso, cambiarles su forma y su volumen. Entonces, aquí nosotros vamos a partir de dos conceptos importantes que hay que mencionar en la deformación plástica. En este caso, el trabajo en frío y el trabajo en caliente. Cuando hablamos de trabajo en frío, hacemos referencia al trabajo a temperatura ambiente o menor a la temperatura ambiente. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de cedencia original del metal, produciendo de esta manera una deformación. Con el trabajo en frío obtenemos mejor precisión, obtenemos menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza en las partes deformadas
y requerimos mayor esfuerzo. Por su parte, el trabajo en caliente lo vamos a definir como la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la temperatura de recristalización. Cuando hablamos de temperatura de recristalización es la temperatura a la cual se forman nuevos cristales en los metales. La ventaja principal de este trabajo en caliente consiste en que vamos a obtener una deformación plástica casi ilimitada, que además es muy adecuada para moldear partes de gran tamaño, porque el metal, cuando lo trabajamos en caliente, va a tener una menor resistencia de excedencia y va a ser más dúctil. Por lo tanto, realizamos trabajo en caliente cuando requerimos realizar mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, con un menor esfuerzo, y que este trabajo en caliente nos da la opción de trabajar con metales que se fracturan fácilmente cuando se trabajan en frío. Entonces, para efectos del estudio acá, de lo que vamos a estudiar, aquí hay una clasificación sobre la que vamos nosotros a hacer el estudio. Hay dos tipos o dos grandes categorías de procesos de conformado. El primero son las operaciones de formado o preformado, dentro de las cuales las más comunes son el doblado, el corte. Dentro del corte está el cizallado y troquelado, y está otra operación de preformado, que es el embutido. Y dentro de las operaciones de deformación volumétrica, donde hay un cambio de volumen, están las operaciones de laminado, de forjado y de extrusión. Bueno, vamos a hablar inicialmente, dentro de estas operaciones de conformado, de la forja o forjado. En esta operación, dos partes de un dado van a comprimir la pieza de trabajo para que ésta adquiera la forma de cavidad del dado. Por su parte, en la extrusión, se va a forzar una palanquilla a fluir a través del orificio de un dado para que tome la forma de la sección transversal del orificio. Por su parte, en el laminado, tenemos una placa, también llamada palanquilla inicial, que es comprimida entre dos rodillos opuestos con el fin de reducir su espesor. En cuanto a lo que es la operación de trefilado, que también se llama estirado de alambre, este es un proceso de conformado de comprensión indirecta, el cual consiste en hacer pasar un alambre grueso por una matriz de hierro que se llama hilera o trefila, que está provista de un agujero cónico, y el agujero va disminuyendo progresivamente y el diámetro, el agujero va disminuyendo de forma progresiva el diámetro hasta la medida que nosotros busquemos obtener. Con relación al embutido, este es un proceso en la cual aplicamos esfuerzos mecánicos por flexión, y consiste en darle una forma cóncava hueca a una lámina metálica por deformación permanente de la misma, manteniendo el espesor constante, haciendo uso de una estampa macho-hembra, que está compuesta por un conjunto émbolo-matriz que normalmente es de metal y nos sirve para fabricar grandes lotes de producción. Este proceso de embutido es importante en la industria para recortar o dar forma a diversos materiales. Hay unos pasos generales para calcular el plan de trabajo. Aquí se los muestro. Básicamente identificamos el diámetro inicial del disco mediante una fórmula que involucra el diámetro de la cavidad del disco y la altura de la cavidad. Asimismo, calculamos el diámetro de la primera matriz utilizando estas ecuaciones que consideran el valor constante que se obtiene, el diámetro inicial del disco, diámetro de la cavidad del disco D. Si D2 es menor a D, realizamos una nueva estampa de embutido. Igualmente, para calcular el diámetro 2, etapa 2, se deben tener en cuenta los mismos parámetros, cambiando el valor M1 por M2.
Y por último, identificamos la fuerza de embutido en la etapa I y utilizamos la ecuación que involucra variables como diámetro de la primera matriz, espesor del material y esfuerzo de rotura. Entonces, esta es básicamente el plan de trabajo que nosotros realizamos en el proceso de embutido. Y eso es lo que yo les quería comentar en rasgos generales sobre los principales procesos por deformación metálica. Ahora entramos a mirar los procesos de mecanizado de material. Aquí nosotros vamos a cambiar la forma del material, pero a diferencia de los procesos de mecanizado, aquí hay pérdida de material. En los procesos de conformación por deformación metálica, por deformación plástica, perdón, cambiamos la forma, pero no hay pérdida de material. Hay cambio de forma y o de volumen sin perder material. Aquí hay un arranque de material que se llama viruta. Esto hace que estos procesos ya tengan un costo y haya que hacerlo de manera eficaz, porque al haber pérdida de material, ese material que se pierde en forma de viruta, igual nos va a generar un costo asociado a la producción del material, en este caso material metálico. Y es por esto que para estos procesos partimos de un material inicial que se ha conformado, ya sea por los procesos de deformación plástica o por moldeo y fundición, con una forma y dimensiones que sean muy parecidas a las definitivas. Y lo que hacemos con este mecanizado es darle las dimensiones finales requeridas por el cliente, por el mercado, y o darle un mejor acabado superficial, porque cuando nosotros obtenemos las formas, ya sea por los procesos de forja, de embutido o de fundición, obtenemos unas formas que tienen una apariencia con algunas imperfecciones que por medio de los procesos de mecanizado con una herramienta de corte, que vamos a mirar ahora, hay diversas herramientas de corte de acuerdo a la máquina que nosotros utilicemos para el mecanizado, y esta herramienta de corte lo que hace es darle un pulimento y una apariencia mejor al material, además de darle las formas exactas que nos requiere el cliente o el mercado. Aquí es muy importante tener en cuenta que los materiales que vayan a ser mecanizados deben tener una buena maquinabilidad. Se entiende maquinabilidad como la capacidad de un material de ser fácilmente mecanizado, es decir, que se le puede arrancar de forma fácil y económica parte de su material con una herramienta de corte y que podamos lograr un acabado satisfactorio en condiciones que sean económicamente viables. Entonces, nosotros partimos de unos parámetros fundamentales que debemos ajustar en las máquinas de corte. Entre esos tenemos los ángulos de corte, la velocidad de corte, los tiempos de mecanizado, avance, profundidad de corte, fuerza y potencia de corte. Esto lo hacemos ya sea de forma manual en la máquina, si es una máquina de tipo convencional, o los ajustamos con un software, como vamos a mirar, si estamos hablando de procesos automáticos. Entonces, en toda máquina herramienta hay tres movimientos fundamentales. El primer movimiento es el movimiento de corte. ¿Qué es el movimiento de corte? Es el desplazamiento que experimenta la herramienta respecto a un punto de la periferia de la pieza en la dirección que se produce el corte. El segundo movimiento fundamental en toda máquina herramienta de corte de metales se llama avance, que es generalmente perpendicular al movimiento y es necesario porque de no existir este movimiento, al terminar bien con una vuelta o bien con la longitud de la pieza,
La interferencia que se produce entre pieza y herramienta terminaría y por lo tanto finalizaría este corte. Por tanto, este movimiento de avance se puede definir también como el desplazamiento relativo que realiza la pieza respecto a la herramienta para desplazar el movimiento de corte paralelamente a sí mismo. Y existe también un tercer movimiento que se denomina movimiento de penetración, que se define como la profundidad del corte y se realiza al comienzo de cada pasada que realicemos en el mecanizado. Este movimiento no es continuo como sucede con el de avance y corte, sino que se realiza de forma escalonada y sin que la pieza esté en contacto con la herramienta. Aquí es importante en lo que hablamos de las herramientas de corte, hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales que determinan la vida útil de las herramientas de corte. El primero es la temperatura. Si esta temperatura de corte es demasiado elevada para la herramienta, se pierde la dureza y por lo tanto la capacidad de corte. Otro elemento importante es la rotura. Cuando las fuerzas de corte que hace la herramienta superan un determinado valor, empiezan a desprenderse partículas de la arista de corte o a veces un trozo grande de la herramienta. Entonces hay que tener muy en cuenta el comportamiento del material cuando ya llega un momento en que se rompe la herramienta, pues pierde su eficacia como herramienta de corte. Y también es importante tener en cuenta en la vida útil de la herramienta el desgaste progresivo de la herramienta que ocurre cuando ésta se utiliza de forma adecuada. Se va produciendo una pérdida de forma de la herramienta y por lo tanto se reduce su eficiencia al momento del corte. Entonces es importante tener en cuenta la vida útil de la herramienta de corte porque esto incide también en la cantidad de material que nosotros estemos produciendo al realizar el mecanizado a la pieza y el exceso de material que se pierda por un mal procedimiento de corte o un mal uso de la herramienta, pues nos va a generar un incremento que puede ser excesivo y esto nos generaría unos mayores costos de producción, lo que de pronto podría llegar a generar pérdidas en nuestra operación de producción de un determinado lote de piezas. Hay diversas herramientas de corte dependiendo la máquina la máquina de herramienta que nosotros utilicemos. Las herramientas de corte, si consideramos el número de filos, hay herramientas de un solo filo, como el buril, para el caso del torno, de doble filo en hélice, para el caso de la broca en el taladro, de filos múltiples para el caso de las fresas en el fresado y las ceguetas, y de filos indefinidos para el caso del esmeril. Por la manera como se aplica el corte, las herramientas de corte se clasifican de un solo filo, en este caso para el proceso de torno o torneado, de varios filos para los procesos de fresado y taladrado, y las abrasivas para los procesos de rectificado. Vamos entonces a hablar de la herramienta más común y más utilizada en las plantas de producción metalmecánicas en nuestro país, que es el torno convencional. Así como lo ven ustedes, es un torno que su diseño inicial viene de los años 60 y su operación viene de los años 60, no ha cambiado mucho hasta el momento, pero nosotros si vamos a cualquier taller en el centro o de las ciudades o en las zonas industriales de las grandes ciudades, observaremos que este torno todavía se usa mucho. Esta es una máquina, herramienta que permite fabricar piezas por revolución, es decir, piezas que giran en torno a su mismo eje.
y tienen una sección transversal que tiene forma circular. En el torno podemos realizar diversas operaciones. Podemos realizar operaciones de cilindrado, que se realizan con la composición de movimientos de corte y avance, de tal modo que cuando el movimiento de corte que posee la pieza es de forma circular continua, mientras que el de avance que posee la herramienta es de forma rectilínea en la dirección del eje de giro de la pieza, con lo que se genera con lo que se obtiene la generación de un cilindro. Tenemos también que podemos realizar operaciones con el torno de refrentado. Por contra, en este refrentado, el movimiento de avance se realiza en un plano perpendicular al eje de giro de la pieza, generando una superficie plana que es perpendicular al cilindro. Con la combinación de estos trabajos, como es el cilindrado y el refrentado, que son dos trabajos básicos, se deriva una serie de trabajos como son el cajeado, que consiste en un cilindrado interior, el ranurado, que es un cilindrado de una franja estrecha que se llama ranura, el tronzado, que es una operación de refrentado que se realiza en una sección intermedia de la pieza, avanzando hacia su eje hasta llegar a la cortada, y el roscado, que se realiza como una operación de cilindrado con una velocidad de avance tal que entre dos secciones de corte consecutivas permanece un grueso de material sin cortar que se llama filete. Entonces, nosotros en el proceso industrial de torneado, nosotros vamos a tenemos que realizar un plan de trabajo a partir de una serie de fórmulas preestablecidas, donde vamos a obtener, entre otras, la frecuencia rotacional N, la velocidad de avance F, el tiempo de proceso, entre otras variables, y el tiempo total de mecanizado. Nosotros, obteniendo estos valores, podemos para un torno realizar o diseñar un plan de trabajo para un lote determinado de piezas. Piezas que nosotros podemos obtener por medio de la máquina herramienta torno, pues muchísimas, casi todas. Aquí un ejemplo: podemos obtener ejes o árboles, piñones, rodillos, poleas, bujes, pasadores o pernos y tornillos, entre otra multiplicidad de piezas que podemos obtener. Una versión automatizada de este torno convencional, que como ya les dije anteriormente, eso viene de los años 60, es el torno automatizado. Ya cuando hablamos de procesos que son automatizados en la industria, que nos permiten elaborar un número alto de piezas, acudimos o requerimos de un torno CNC, un torno controlado numéricamente. Estas máquinas se pueden programar usando el control numérico computarizado, y estos programas contienen la información tecnológica sobre el proceso de mecanizado que vayamos a realizar. También se pueden programar usando la ayuda del diseño asistido por computador, que se llama CAD, donde se diseñan las partes a mecanizar, y posteriormente se pasan a un programa de manufactura asistida por computador, CAM o CAM, donde se realiza la simulación de proceso de corte, seleccionando las herramientas, materiales y parámetros de corte. Estos programas CAD-CAM ayudan a realizar programas CNC ya más complejos. Vamos ahora a hablar de otra herramienta de corte muy importante y también muy utilizada, además de del torno, y es la fresadora. Esta es una máquina que, por medio de una herramienta denominada fresa, que se mueve con movimiento de rotación, mecaniza superficies que se desplazan bajo la herramienta con movimiento rectilíneo. ¿Qué operaciones podemos nosotros realizar con la fresadora? Las principales son la operación de fresado periférico o fresado plano. En esta operación, el eje de la herramienta es paralelo a la superficie que se está mecanizando, y la operación se realiza por los bordes de corte en la periferia exterior del cortador. Otra operación de fresado a mencionar, es la de fresado en las caras o fresado frontal. En este fresado, el eje de la fresa es perpendicular a la superficie de trabajo
y el mecanizado se hace por los bordes o filos cortantes del extremo y la periferia de la fresa. Aquí también nosotros vamos a realizar un proceso o un plan de trabajo para el proceso industrial de fresado. Aquí vamos a determinar la frecuencia rotacional de la fresa, el avance por vuelta de la fresa, el avance por minuto de la fresa, entre otros valores que nos va a permitir para un lote de producción realizar el proceso de mecanizado por fresado. Las fresadoras, pues hay una clasificación. Existen las fresas o las fresadoras de rodilla y columna, fresadoras tipo bancada, fresadoras trazadoras y fresadoras automáticas por control numérico computarizado, CNC, al igual que para el torno incorporan una serie de programas donde podemos nosotros hacer la programación de la producción dándole los parámetros y por medio de estos procesos automatizados podemos hacer fresado a múltiples lotes de piezas, y si queremos cambiar los parámetros lo hacemos fácilmente por medio de un programa de computador sin necesidad de nosotros ajustar los parámetros manualmente en la máquina herramienta. ¿Qué obtenemos nosotros por la fresadora? ¿Qué piezas obtenemos? Pues obtenemos guías, piñones, chaveteros, ranuras, hexágonos, entre otras piezas. Vamos a hablar ahora de otra máquina herramienta muy importante, que es la taladradora, otra máquina herramienta de corte. Esta es una máquina que nos va a permitir perforar piezas metálicas y no metálicas por medio de una herramienta que se denomina broca. ¿Qué operaciones nosotros vamos a hacer por medio del taladrado? Vamos a realizar básicamente 3 operaciones. Una operación que se llama barrenado, en la cual hacemos perforaciones pasantes con terminados de gran calidad. Aquí utilizamos como herramienta una barrena. También podemos hacer con el taladrado la operación de avellanado, que nos va a permitir trabajar agujeros previamente taladrados o provenientes de la fundición. Y la operación de escariado también la podemos hacer con la máquina herramienta taladradora. Aquí vamos a hacer uso de un escariador, que es una herramienta de filos múltiples y rectos de irregular longitud que evita el rayado del agujero. Para esta operación de taladrado, igualmente vamos a elaborar un plan de trabajo donde debemos determinar la frecuencia rotacional de la broca, su velocidad de corte, velocidad de avance, el volumen del material eliminado, la potencia requerida para hacer el orificio y la potencia requerida para obtener dicho orificio. Igualmente el tiempo requerido para la realización del orificio, profundidad del corte en superficies o en piezas circulares y la profundidad de corte en superficies planas. Existen 2 tipos de taladros muy comúnmente utilizados en la industria: el taladro de prensa y el taladro radial. Vamos a hablar de otra máquina herramienta no tan utilizada como las anteriores, pero también importante, que es la cepilladora. Esta es una máquina cuya herramienta permanece fija, arrancando viruta a la pieza que se mueve debajo de ella con un movimiento rectilíneo. Y vamos a hablar también de la aserradora o el aserrado de metales. Este es un proceso en el que se corta una hendidura de trabajo angosta dentro de la parte de trabajo por medio de una herramienta que tiene una serie de dientes muy juntos. ¿Qué tipos básicos de aserrado existen? Con cegueta, con sierra circular y con sierra blanda o sierra cinta. Y esto básicamente son las principales máquinas, herramientas que nosotros utilizamos y vemos que se utilizan en la industria. Vamos a hablar rápidamente sobre unos procedimientos
de configuración que los utilizamos para unir piezas aplicando calor. Nos estamos refiriendo a las operaciones de soldadura. Este es un proceso de unión entre metales por la acción del calor con o sin aporte de material metálico nuevo, dando continuidad a unos elementos unidos. Aquí es necesario en estas operaciones suministrar calor hasta que el material de aporte se funda y una ambas superficies, o bien lo haga el propio metal de las piezas. Para que el material de aporte pueda realizar correctamente la soldadura es necesario que moje a los materiales que va a unir. El metal de aporte y las consecuencias que se derivan del suministro de calor pueden afectar las propiedades de la pieza que estamos soldando. En esta operación de unión de piezas por soldadura debemos evitar que se generen porosidades y grietas. Para esto añadimos elementos de aleación al metal de aporte y tenemos que sujetar firmemente las piezas que vayamos a soldar para evitar que se deformen. Aquí también puede ocasionar o puede suceder que la zona afectada por el calor quede dura y quebradiza. Para evitar este efecto no deseado, tenemos que realizar muchas veces precalentamientos o tratamientos térmicos posteriores. También aquí hay que tener en cuenta en este procedimiento que el calor de la soldadura puede causar distorsiones que podemos evitarlas o reducirlas al mínimo eligiendo de forma adecuada los elementos con que vamos a sujetar las piezas y haciendo un estudio previo de la forma o la secuencia de operaciones que vamos a realizar al momento de hacer la operación de soldadura. Entonces, vamos a mirar cómo se clasifican los tipos de soldadura. Esta es una clasificación genérica. Tenemos dos grandes categorías, en este caso la soldadura heterogénea o de aleación, dentro de las cuales están la soldadura blanda y la soldadura fuerte. Y la otra gran categoría es las soldaduras heterogéneas o autógenas. Dentro de esta categoría se encuentra la soldadura por presión en frío y en caliente, la soldadura por fusión, que puede ser con gases, con arco eléctrico o aluminotérmica, y la soldadura por presión y fusión, que también puede ser aluminotérmica por resistencia o con gases al soplete. Entonces, esto básicamente les quería decir, sin entrar ya en particularizar en cada una de las soldaduras. Se los dejo pues de tarea para aquellas personas inquietas que puedan revisar en el material de la bibliografía del curso las características particulares de cada uno de estos tipos de soldadura que les estoy mencionando en la presentación de hoy. Y finalmente vamos a hablarles sobre un concepto que se maneja ya desde hace unos 20 años, que es el concepto de la industria 4.0. Esta es una nueva esfera de la industria que aparece como un resultado del surgimiento, la distribución, el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, en este caso tecnologías digitales, tecnologías del Internet, y que nos van a permitir diseñar procesos de producción, diseñar y establecer procesos de producción que son completamente automatizados, donde los objetos físicos, en este caso las máquinas, van a interactuar sin que se dé la participación humana en teoría, porque la idea no es, o lo no deseable, aunque eso no lo podemos todavía nosotros prever, no es que la intervención humana se elimine totalmente, sino que el talento humano, en este caso, interactúe de forma colaborativa con las máquinas que van a trabajar de forma predefinida o automatizada. ¿Cómo definimos la automatización industrial? Y este concepto de automatización industrial está directamente relacionado con el laboratorio que nosotros hemos hecho o estamos por hacer, que se llama celda de manufactura. El concepto de celda de manufactura se enmarca dentro de lo que es el concepto de la automatización industrial. ¿Cómo podemos definir este concepto de la automatización industrial? Como el uso de máquinas electromecánicas
de robótica industrial o por sistemas de computadora que realizan de forma automática y autónoma los procesos que se ejecutan en una empresa, procesos de distribución o procesos de fabricación o ambos. Estos procesos de automatización o al automatizar estos procesos, vamos a lograr que los sistemas de producción sean controlados y monitorizados mediante diferentes tecnologías digitales. El concepto de automatización, un momentico y graduo mejor la cámara. El concepto de automatización hace referencia a trabajos realizados por un operario humano y que en la industria 4.0 pasan a ser automatizados y sustituidos por una máquina automática, un software informático o por un robot. Pero esto ha ido evolucionando hacia un concepto que se llama Industria 5.0 y que básicamente es la integración entre el operario humano, el talento humano, con el robot para que trabajen conjuntamente de forma colaborativa. Entonces vamos a hablar de cómo ha evolucionado el concepto de Industria 4.0. La primera revolución industrial surge a mediados del siglo XVIII, tuvo su origen en Inglaterra. Esta revolución generó consecuencias de forma de tipo económico, social, cultural, incluso ambiental. Aquí aparece un elemento muy importante que es la máquina de vapor. Esto permitió sustituir viejas herramientas artesanales, el uso del caballo, por maquinarias que fueron más productivas que la energía animal y las herramientas manuales. En esta primera etapa de la industria surgieron otras industrias o se desarrollaron otras industrias como la siderúrgica y la minería. La segunda revolución industrial inicia entre los años 1850 y 1870 y se extiende hasta inicios de la Primera Guerra Mundial, año 1914. En esta época comienzan a aparecer nuevas formas de energía, como el petróleo, que reemplaza el carbón, y la electricidad. También aparece la máquina de Watt, de las turbinas y la industria del gas. Aquí surge como el medio de transporte principal el ferrocarril, que es básicamente el símbolo de esta época de la segunda revolución industrial. Luego llegamos a la tercera revolución industrial, que no tiene una fecha exacta de su inicio, pero comienza más o menos en la segunda mitad del siglo XX, en la posguerra. Esta nueva o esta tercera revolución industrial se asienta sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Aquí aparece en su forma más básica el Internet. Y luego pues llegamos a la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial empieza a surgir a comienzos de este siglo, el siglo XXI, y se empieza a mencionar bastante a partir del año 2011. Y es la revolución que estamos viviendo, pero que está haciendo una transición hacia, como les comenté hace un momento, hacia la industria 5.0. Es decir, pasamos de la automatización de solo máquinas por la automatización en conjunto o en colaboración con el talento humano. En esta cuarta revolución, Industria 4.0, aquí lo más importante, el elemento más importante es la innovación para una mayor adaptabilidad a las necesidades de la producción y una mejora en la eficiencia de los recursos. Y esto pues básicamente son las cuatro etapas que definen el concepto de industria a través de la historia, desde la revolución
desde la revolución industrial a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, hasta el presente. Aquí aparecen una serie bueno, esto que vemos acá es un resumen de todo lo que yo les he mencionado, de los elementos más importantes de cada etapa de las diferentes revoluciones hasta llegar a la industria 4.0. Y aquí lo importante que hay que tener en cuenta son las tecnologías que han aparecido en esta cuarta revolución industrial y que hacen parte de todo este mundo, de todo este concepto de lo que es la cuarta revolución industrial denominada Industria 4.0 y que creo que todos nosotros ya hemos escuchado, hemos manejado y muchos la vivimos, los que trabajan en grandes empresas y los que no trabajan en grandes empresas, pues han leído o han mirado en internet, en YouTube, muchas cosas relacionadas con este concepto, fábricas que están totalmente automatizadas, son ya fábricas digitales. Aquí hay una serie de tecnologías que están asociadas a esta cuarta revolución industrial y que siguen evolucionando porque ahora irrumpe algo que, bueno, ahora no, desde hace 2, 3 años irrumpió lo que es la inteligencia artificial que viene a enriquecer todas estas tecnologías disruptivas, entre los cuales pues se encuentra la realidad aumentada, que es tecnología que por medio de la combinación de la realidad con lo digital permite la interacción en el mundo real con elementos virtuales. El blockchain, que es una tecnología que permite el registro de datos de manera inalterable en un sistema descentralizado. La Big Data y analítica de datos, también muy en boga hoy en día, que es un conjunto de datos almacenados en grandes cantidades para ser analizados posteriormente. El aprendizaje de máquina o machine learning en inglés, que es una tecnología que crea sistemas que aprenden tareas de forma automática, es decir, las mismas máquinas van aprendiendo de lo que van haciendo y aprenden de sí mismas, de su funcionamiento y de la interacción con otras máquinas. El concepto de robótica, que es tecnología que crea artefactos que son capaces de desarrollar tareas físicas. Todo esto enmarcado en lo que les comentaba, la inteligencia artificial, que es la tecnología que automatiza el aprendizaje en máquinas y permite realizar tareas repetitivas a través del almacenamiento de los datos. Aquí también tenemos otros conceptos como integración horizontal y vertical. Cuando hablamos de integración horizontal, nos referimos a la creación de una red de valor global a través de la integración y la optimización de los flujos de información y de bienes entre empresas, proveedores y clientes. La integración vertical, que es la integración de funciones y departamentos de diferentes niveles jerárquicos de una empresa, creando un flujo constante de datos y de información. También hablamos de tecnologías RFID, que es identificación con radiofrecuencias, y RTLS, que son sistemas de localización en tiempo real. Hablamos de otros conceptos también, como son el gemelo digital, que es una representación virtual de un objeto, sistema o proceso del mundo real. Este gemelo digital tiene como objetivo crear una réplica digital que va a reflejar con precisión el comportamiento y las características de un objeto o sistema del mundo real. También hablamos de otros conceptos como los sistemas ciberfísicos, que es un sistema complejo que integra componentes cibernéticos que están relacionados con la información y la comunicación, y componentes físicos que están relacionados con el mundo real y la interacción con el entorno de manera estrecha y coordinada. Hablamos de conceptos como la huella digital, que hace referencia a la información única y distintiva que se puede obtener de un dispositivo, un usuario digital, como es una computadora, un teléfono inteligente, una tableta o un usuario en línea. También hablamos de conceptos como la ciberseguridad, muy importante hoy en día y que es uno de los grandes retos que hay que afrontar, que van inmersos dentro de este tema de la industria 4.0, la automatización y los datos alojados en la nube. El concepto de la nube, que es información, procesos, programas que no están alojados físicamente en un computador, sino están alojados en internet en algún servidor. Los sistemas
SCADA o SCADA, que se componen de hardware y software, lo que permite a los operadores supervisar y gestionar una variedad de equipos como sensores, bombas, válvulas, motores y otros dispositivos conectados a un sistema de control. Y un concepto muy importante, que es el concepto de fábrica inteligente, que se refiere a una instalación de fabricación que hace uso de tecnologías avanzadas en la información y comunicación, que nosotros conocemos como las TIC, para mejorar la eficiencia, la calidad y la flexibilidad de los procesos de producción. Entonces, es importante que nosotros pues tengamos en cuenta toda esta irrupción de nuevos conceptos que van involucrados al concepto de industria 4.0 y la fábrica inteligente. Y como les mencionaba hace un rato, pues la inteligencia artificial tiene campos de aplicación dentro de la industria 4.0. Nosotros podemos, por ejemplo, hacer mantenimiento predictivo por medio de la inteligencia artificial. Están utilizando las empresas algoritmos de inteligencia artificial para monitorear el estado de sus equipos en tiempo real y predecir cuándo necesitan que se les haga mantenimiento. También se puede aplicar o se está aplicando la inteligencia artificial en las industrias para el control de calidad, para detectar defectos en los productos en tiempo real, lo que va a permitir o permite una corrección más rápida y eficiente de problemas y una mejora de la calidad. Con la aplicación de la inteligencia artificial en la industria, vamos a lograr una optimización de procesos para analizar grandes cantidades de datos y optimizar procesos de producción, y con esto permitir una mayor eficiencia y productividad. Asimismo, la industria 4.0 nos genera una serie de desafíos. Ya les había hablado de los problemas de seguridad en las tecnologías de la información y la comunicación, la necesidad de mantener la integridad de los procesos de producción, la caída, como casi todo está alejado en la nube, una caída de un servidor, como sucedió recientemente, podría paralizar gran parte de la industria a nivel mundial en el futuro, y podría esto generar un desabastecimiento y una crisis alimentaria, entre otros problemas que podría generar este tema de la ciberseguridad y las caídas de los grandes servidores de la nube que están en manos de 3 grandes proveedores como son Amazon, Microsoft y Google. También pues otro desafío es que necesitamos gente, operarios y personas profesionales que tengan las habilidades para poder desempeñarse en este tema de la cuarta revolución industrial y la automatización. Personas con unas capacidades para programar, que tengan pensamiento computacional, que tengan capacidad de análisis. Muy seguramente a futuro ya el estudiar carreras tradicionales como la misma ingeniería industrial o cualquier tipo de ingeniería o administración no bastará. Toca fortalecer competencias precisamente en el tema de habilidades informáticas, habilidades para programar, entre otros requerimientos para que podamos ser competitivos en este mundo digital. Y otro desafío, pues uno de los grandes desafíos aquí también, es la pérdida de trabajos derivados pues de la automatización de muchos procesos y pues la inteligencia artificial, pues para ninguno de nosotros es un secreto que podría generar desempleo, y esto generaría a futuro crisis económicas, pero esto en este momento es una incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Esperemos que todo esto redunde en una mejora tanto de la calidad en la productividad como en la calidad de vida
de la población en general, sin mermar la capacidad de trabajo y de generar riqueza por parte de nosotros los ciudadanos. Esto es lo que les quería yo comentar con relación a esto de la industria 4.0. En estos momentos estamos trabajando lo que es la tarea 3. Básicamente estamos trabajando con un programa que se llama Virtual Plant, que es un programa en línea, donde nosotros vamos a hacer una visita a una planta de bicicletas que se llama Virtual Bike. Tenemos que hacer una inspección de toda la planta, y a través de esa visita se nos van a generar una serie de retos, de trivias, de preguntas. Tenemos que contestar todas esas trivias y preguntas, y con eso vamos a generar un informe en PDF, que es el informe que hace parte de uno de los productos entregables. A su vez, vamos a hacer, dentro de la visita, vamos a revisar los procesos de torno que se hacen ahí, los procesos de fresado y de taladrado. Entonces son 4, esto va a generar, cada proceso va a generar también un producto entregable, que es un informe sobre lo que nosotros vayamos a desarrollar y contestar. Vamos a determinar unos parámetros de cada uno de estos procesos con ayuda de unas fórmulas, y esto lo vamos a complementar con un Excel que se les ha compartido, para que estos entregables, que son 3 informes en PDF, perdón, 4 informes, vayan complementados por el diligenciamiento de estos Excel, donde van a corroborar todos los resultados que obtuvieron en la visita simulada con el Virtual Plant. ¿Por qué se entrega el Excel? Porque desafortunadamente el Virtual Plant tiene un grado de precisión en los resultados tan alto como creo que son 6 dígitos, que muchas veces no les va a dar el valor exacto, les va a dar un valor aparentemente erróneo, pero si ustedes me van a enviar todos esos cálculos en Excel, y yo verificaré que están correctamente hechos, aunque el resultado no les dé validado por el Virtual Plant, que, vuelvo y les repito, tiene un nivel de precisión de, creo que son 6 dígitos. Eso deberían corregirlo, pero bueno, no está al alcance mío. Yo le pondría solo 2 decimales y con eso es suficiente, o un solo decimal, porque aquí no nos interesa tanto para efectos de aprendizaje esa precisión tan extrema de 4 o 6 dígitos. Entonces, esto con relación a la tarea 3, que espero que ya hayamos empezado a trabajar. Aquí están los tutores del curso, para darles el apoyo y el acompañamiento. Yo también estaré muy atento a hacerles seguimiento de cualquier tipo, si tienen algún problema de tipo técnico con la corrida del programa. Es un programa totalmente en línea, eso sí, requiere un equipo que no sea muy antiguo, porque debe tener una memoria para los gráficos buena, para que pues ustedes puedan ver la simulación del proceso de una forma óptima y no se les vaya a congelar la imagen. Vamos a tener una evaluación final, que va a consistir en lo mismo, que en la misma estrategia que hemos desarrollado en la tarea 1 y en la tarea 2, que es elaboración de un documento de investigación. En este caso, pues para la evaluación final vamos a realizar un documento de trabajo de investigación llamado Working Paper, de forma colaborativa, sobre los procesos de conformado de materiales y su integración con la industria 4.0, es decir, vamos a integrar todo esto que nosotros hemos hablado el día de hoy. Entonces, para el desarrollo de esta temática debemos desarrollar estos subtemas que ustedes están viendo ahí. Muy importante
mencionarles esto. Cuando se hace o se plantea el desarrollo de estos temas, generalmente estos temas se desarrollan en el ítem discusión dentro del working paper. Hay personas que empiezan a trabajar eso en la introducción. Está bien, aunque la introducción básicamente es como se usa en los working papers para trabajar estado del arte, marco teórico y objetivos, pero bueno, hay grupos que empiezan a trabajar el desarrollo de los temas desde la introducción. Yo pues sugiero hacer uso de la introducción para lo que les había comentado, para presentación del objetivo, el estado del arte y el marco teórico que sustenta los temas de investigación, y todo este desarrollo que se pide acá en la guía de aprendizaje se desarrolle en la discusión, y en la conclusión sea un cierre de todos esos temas que se están trabajando. Es decir, que si nosotros tenemos aquí 4 subtemas, debemos construir 4 conclusiones que van en el documento. Y sobra decir que debemos, importante, hacer citaciones de autores, son 10 lo mínimo que se requiere, y los autores citados en el desarrollo del documento deben coincidir con los autores relacionados en la bibliografía y en el cuadro de estado del arte o matriz de estado del arte. Entonces, esto es lo que les quería yo comentar en esta sesión. Ahora sí, pues, aquellas personas que quieran hacer algún aporte o quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna inquietud, pues bien pueden hacerlo, podemos abrir los micrófonos. Buenas noches, Bueno, tutor. Mi nombre es Oscar Ramírez. Yo tengo pues una inquietud con respecto a la actividad actual. La primera, en la guía dice que el trabajo es colaborativo, sin embargo, en la agenda dice que el trabajo es individual. Quisiera saber si, porque hay que generar 4 informes más el archivo en Excel. Entonces, cada miembro del grupo o cada integrante del grupo debe generar sus 4 informes con el archivo de Excel, o son los 4 informes y un archivo por los 5 integrantes del grupo. Muchas gracias. No, la actividad es individual. Lo que quiere decir que cada estudiante va a generar sus entregables y los va a subir en el entorno de aprendizaje y evaluación antes de la fecha de cierre. El foro solamente se usa para subir información y evidenciar avances con relación a lo requerido en la guía de aprendizaje. Listo, directamente es importante que de pronto los tutores tengan claro eso, porque pues la información que el tutor de mi grupo nos había dado era diferente. Entonces por eso quería estar hoy en la conferencia para dejar claro ese tema y comunicarle a mis demás compañeros. Muchas gracias. ¿Quién es tu docente, perdón? ¿Docente de grupo? Yo, señor, ¿Quién es pues el no, docente? no quisiera mencionarlo, tutor. No, para hablar con él y aclararle eso, porque me preocupa que pues estemos dándole una información errónea, porque eso genera confusión. Y entonces, Oh, cuando se vaya a evaluar, pues no se está cumpliendo con los objetivos, porque la actividad está planteada inicialmente desde el sílabo y desde la guía como una actividad de tipo individual, que se socializan todos esos avances en el foro. Entonces es importante pues que tengamos claro eso en esta sesión. Afortunadamente, pues estamos todavía empezando la actividad. No creo que eso tenga mucha incidencia. Me preocuparía que un estudiante tuviera esa duda finalizando la actividad, porque ahí sí sería problemático que replanteara todo. Pero y- gracias por la li- pregunta. La aclaración es una actividad de tipo individual. listo. Igual de todas maneras, ya pues a usted directamente le escribo el nombre del tutor, director. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Muy importante esa aclaración. ¿Alguna otra pregunta sobre estos temas, sobre el componente práctico? Que, bueno, el componente práctico siempre es un tema recurrente en todo el periodo. Yo contesto alrededor de 10 correos nada más del tema componente práctico. Entonces, pues,
aprovechemos esta sesión para resolver dudas tanto de la tarea 3 como del componente práctico y de lo que viene de aquí al final del curso. Todas las preguntas que ustedes tengan, dudas, por favor, hagámoslas en esta sesión para dejarlas aquí contestadas y grabadas, porque esta grabación se les va a publicar esta noche o mañana en el curso. Profe, yo tengo una pregunta y gracias a mi compañero anterior, porque yo también iba a hacer esa misma pregunta, porque en el foro dice exactamente que es colaborativa, pero entonces mi inquietud es en cuanto a la plataforma que no he podido aprenderme en la vida, Virtual Plan. Cuando uno ingresa a ella, no hay forma de uno guardar lo que uno lleva como un avance para terminar, o una vez que usted ingresa, tiene que terminar cada una de las actividades. Porque veo que comparten que es como un ingreso general. Entonces, quisiera saber si uno tal cual ingresa y tiene que terminar o... Cuando ¿tú cuántas veces has ingresado? ¿Solo una vez o has intentado reingresos? Ya he ingresado como 3 veces, pero he estado cacharreándole pues a la plataforma, estaba viendo videos, pero pues no he entrado a nada más. Eh, bueno, yo la he, como tú dices, cacharreado muchísimas veces, pero bueno, recientemente no la he mirado. Pero si mal no estoy, cuando tú ingresas por segunda, tercera vez, te preguntas si deseas iniciar desde el principio o continuar en la etapa en que ibas en la visita. Entonces tú lo escoges. Tú escoges si es iniciar desde el principio o en la etapa o el momento en que tú lo dejaste cuando abandonaste la aplicación. Yo entiendo que a veces es muy largo hacer eso en un solo momento y se hace en varios ingresos. Otra fórmula es cuando uno ingresa, le cambia el correo. Si de pronto no se le borra de la memoria y quiere comenzar otra vez de cero, pues cuando vaya a ingresar, le cambia el correo y ingresa desde cero, como si ingresara por primera vez y quiere hacerlo todo otra vez de nuevo. Ese es como un truquito ahí que yo tengo. Para que se haga o se genere a satisfacción o sepa uno como estudiante que ha finalizado, tiene el mismo aplicación para cada caso, el último paso es la generación del informe PDF. Si no me lleva a generar el informe PDF, hay algo que he omitido y tengo que revisarlo, porque las 4 entregables se derivan de que uno al finalizar esa visita guiada le va a llevar a generar un PDF. Entonces, mucho ojo, hay una visita general, que es la que hacemos por el recorrido de toda la planta, y la otra visita me tocaría revisar, pero toca ingresar por el proceso, a través del proceso, seleccionándolo en el inicio. La visita guiada uno entra donde dice planta de procesamiento, creo que es. Pero cuando va a entrar al torno, tiene que ingresar es por el link proceso de torno para que entre a cada proceso en particular y vaya resolviendo pues lo que nos solicita la aplicación, en este caso el cálculo de todos los parámetros, velocidad de corte, avance, etcétera, dependiendo el proceso que seleccionemos. Igual, pues, yo voy a estar muy atento a los foros a mi cargo. Espero que los profesores también estén atentos a ir despejándole dudas normales que pueden tener al momento de ingresar, porque es un programa que, aunque es sencillo, tiene una curva de aprendizaje. Igual también estaré muy presto a atender sus inquietudes en el Teams. Yo estoy muy pendiente del Teams, pero veo que ustedes como estudiantes poco lo usan. Hay un grupo de Teams del curso donde están registrados, si se puede llamar así entre comillas, todos los estudiantes del curso, porque yo hice esa tarea.
Ahí están registrados todos los estudiantes. El grupo de chat se llama Procesos Industriales. Y ahí cuando ustedes hablan, cuando ustedes chatean, le están chateando a todos los estudiantes y me están chateando a mí. Entonces, interesante y útil que utilicemos ese chat, que es una manera de interactuar de forma sincrónica en tiempo real, tanto con sus compañeros como conmigo. Si no quieren utilizar el Teams, pues ahí están el foro de la tarea o el correo del aula, el correo interno del curso. Que veo que a veces tenemos la tendencia a confundir el correo institucional del profesor con el correo del aula, y son distintos. El correo del aula es un correo que ustedes tienen en la parte superior derecha, que ustedes van a mirar cuando entren. Si hay correo sin leer en la bandeja de entrada, van a ver un botoncito rojo que les indica que hay algún correo, generalmente mío, pendiente por leer. Por favor, entren a esa bandeja, lean lo que los mensajes que yo les envío, y ahí pueden hacerme la pregunta o las preguntas a mí o a su tutor. Para hacerme las preguntas a mí o escribirme a mí por el correo interno, tienen que seleccionar rol director de curso, porque no les aparezco yo automáticamente, pero si seleccionan rol director de curso, les apareceré yo, Alberto Pernet, y yo me pueden escribir y yo con mucho gusto les contestaré cualquier requerimiento por el correo interno del aula. Entonces, ¿qué otra inquietud tenemos? Son las 7:23. No, todo bien, profe, gracias. Cordial saludo, profe, buenas noches. Buenas noches. Profe Jorma Muñoz, le quería hacer una consulta. Los que nos inscribimos en el link virtual para la práctica del laboratorio virtual, ¿ahí ya quedamos inscritos en ese laboratorio virtual, en el archivo Excel? Sí, claro. Ah, Claro, a bueno, ustedes les debió ayer, tú consultas el correo del aula, en la bandeja de entrada del correo tuyo cuando entras al curso. sí, profe, yo lo consulto. Bueno, ahí debe haberte llegado unas instrucciones de cómo se hace esa modalidad, qué debes entregar y a quién se lo debes entregar y cómo va a ser calificado. ¿Ya has mirado ese correo que yo les envié a esas personas, que debe estar incluido tú? Sí, profe, pues yo miré el correo y me llegó un enlace de Excel y una No, no, inscripción de... una cosa es el enlace de Excel y otra es un correo que les envié con unas indicaciones. ¿Ya has mirado el correo que les envié hace como 2 semanas con qué es lo que van a hacer? No, profe, a mí ese correo no me ha llegado porque yo apenas me inscribí, eso lo hice el sábado, profe. Ah, bueno, entonces tienes que estar pendiente. En los próximos días debe llegarte un correo con Ah, unas bueno, profe, le indicaciones. agradezco. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches, tutor, ¿cómo está? Es para una pregunta. sí, pues dime, coméntame. Mi nombre es María Fernanda. Lo que pasa es que yo me había escrito al laboratorio, pero de Acacias, y había enviado mensaje pues que se me dificultaba pedir permiso de mi trabajo porque era el día de hoy y no podía pues viajar. Yo vivo en Yopal, Casanare, y no me da opciones de inscribirme a otro laboratorio ni nada. Quería saber si yo me puedo pues escribir ya al virtual o algo, porque pues esa nota ahí cómo me quedaría. Tienes que escribirme hoy mismo y por favor evidénciame algo que certifique que tú tuviste una imposibilidad de tipo laboral para asistir. Listo, ¿Ok? tutor. E igualmente también le puedo enviar el correo que yo solicité, pues para que me hicieran el cambio a tiempo y pues no se pudo. Yo voy a pedir una certificación en el trabajo y se la hago llegar. Pero lo más pronto posible, porque tú sabes que ya estamos rematando el periodo y entonces ya eso de forma tardía después ya no puedo hacer nada. Listo, sí, señor. Mañana mismo le puedo hacer llegar la certificación. Sí, pero que no pase de mañana. Listo, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, pues. Bueno, bueno, les agradezco su asistencia. Espero que esta última sesión eh,
les haya servido para, pues, como punto de apoyo para la realización de las últimas 3 actividades académicas que nos restan del curso. Espero que todos saquemos o saquen ustedes un buen provecho del curso. El propósito del curso es que todos aprendamos y un resultado o una consecuencia de ese aprendizaje positivo sea aprobar el curso. No hay ningún propósito de reprobar a nadie por reprobarlo, sino simplemente el aprobar el curso va a ser una consecuencia o es una consecuencia de que hemos aprendido algo nuevo y lo hemos hecho de acuerdo a los propósitos de aprendizaje y a los resultados de aprendizaje que se plantearon inicialmente para el curso y que ustedes encuentran en el sílabus. Les agradezco mucho la asistencia al día de hoy y a partir de mañana pues les estaré dando apoyo tanto por el correo interno del aula, los foros para mis docentes a cargo. El componente práctico tiene foros abiertos que yo los estoy contestando. En el tarea 4 hay un foro, ustedes pueden hacer preguntas en esos foros. Si tengo el tiempo, con mucho gusto, les voy contestando a todos los que me vayan haciendo preguntas sobre el desarrollo del laboratorio. Y de igual manera, pues como les comenté anteriormente, tenemos el chat del curso de Teams y en la medida de las posibilidades me pueden hacer preguntas por ahí o a mi Teams como chat individual, con mucho gusto les estaré respondiendo sus inquietudes. Eso sí, por favor, procuren hacerlo en horarios y en días hábiles. ¿Ok? Entonces, les agradezco su participación el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un resto de noche feliz y muchas gracias por su asistencia. Listo, tutor, muchas gracias. Muchas Está bien. gracias. Sí, ingeniero, que esté bien. Gracias, hasta luego. Ingeniero, feliz noche, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos.